Viajando por nuestra historia, los aborígenes del actual territorio argentino. Antes de la llegada de Colón en 1492, el actual territorio argentino estaba habitado por pueblos nativos. Entre ellos había dos grandes grupos, nómades y sedentarios. Los sedentarios construían su casa y vivían en un mismo lugar, porque se dedicaban a criar animales y cultivar la tierra. Los nómades se trasladaban de un lugar a otro en busca de alimentos porque vivían de la caza, la pesca, recolectaban frutos, semillas y raíces para comer. Algunos grupos que vivían en el actual territorio argentino eran los tobas, los guaraníes, los querandíes, etc. Cada grupo tenía sus propias costumbres. Mientras en América vivían diferentes grupos de aborígenes con distintas religiones, costumbres y variadas formas de vida. Muy lejos de acá, en el continente europeo, los comerciantes necesitaban encontrar nuevas rutas para llegar a Asia, ya que los productos de lujo que conseguían allá eran vendidos a muy alto precio. Por ejemplo, las especias, sedas, porcelanas, entre otros. Tenían que conseguir rutas nuevas porque las que transitaban estaban invadidas por los turcos. En esos años vivían un navegante llamado Cristóbal Colón, que había nacido en Génova, una ciudad que hoy pertenece a Italia, con un puerto importante donde los barcos entraban y salían continuamente. Había realizado muchos viajes y sabía muy bien cómo subsistir en el mar. Era un gran marinero y conocía mucho de mapas. Él sostenía que navegando hacia el oeste podría llegar a Asia. Lo que quería hacer Colón era algo peligroso, ya que debía cruzar el océano Atlántico, y nadie lo había hecho. Colón convenció a los reyes de España, a la reina Isabel y al rey Fernando, que lo ayudasen en su plan. Como los españoles estaban preocupados por los progresos de los portugueses en sus exploraciones, los reyes de España le dieron su apoyo, y así salvó Colón del puerto de Palos, con unas carabelas, la Niña y la Pinta, y otra embarcación más grande a la que él bautizó Santa María. El viaje fue muy largo, peligroso e incómodo, como eran los viajes en esos años. Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492 y desembarcó en una isla que se llamó San Salvador, en el mar Caribe. Colón tuvo contacto con los nativos y los percibió amistosos, amables y pacíficos, porque los aborígenes los recibieron muy bien. Luego los europeos siguieron explorando y descubrieron que en estas tierras había mucha riqueza. Cuando Colón regresa a España, cuenta a los reyes sobre las riquezas de estas tierras, como oro, plata, suelos fértiles, etc. Les llevó a algunos nativos como prueba. Colón hizo 3 viajes a América y murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Él pensaba que estaba en las tierras asiáticas. A los aborígenes los llamó indios, porque creía que estaba en la India. Como ya dijimos, Cristóbal Colón llevó la noticia a España de las riquezas que había descubierto. Esa información empezó a recorrer rápidamente en Europa. En 1502, 10 años más tarde de que Colón llegase a estas tierras, un marinero italiano llamado Américo Vespucio publicó que Colón había llegado a un nuevo continente. Al nuevo continente lo llamaron América. En su honor, a partir de ese conocimiento, los españoles empezaron a enviar expediciones para explorar. Por ejemplo, en 1516, una expedición al mando de Solís recorrió las costas de Brasil y se internó en el Río de la Plata. Lo recorrió y lo llamó Mar Dulce. Por verlo tan ancho y tan intenso, pensaba que era un mar, pero sus aguas no eran saladas. En 1519, Hernando de Magallanes llegó a estas tierras, buscando el paso para llegar a Asia. De esta manera encontró en las actuales provincias de Santa Cruz y Tierra de Fuego. En 1527, otro explorador fue Sebastián Caboto,
Este quería investigar lo que había oído sobre la Tierra de la Plata y en la unión de los ríos Paraná y Carañá. Fundó un fuerte y lo llamó Santi Espíritu, que fue la primera población española. En lo que hoy es nuestro país, allí se hicieron 20 viviendas de paja y barro. Pero los indígenas atacaron el fuerte y Caboto regresó a España. A partir de ese momento había empezado el descontento entre los nativos y los españoles, ya que los primeros se sintieron invadidos y amenazados, porque notaron que podrían querer someterlos a su cultura muy diferente a la de ellos, además de pretender apropiarse de las tierras que consideraban propias. Hubo muchos enfrentamientos entre españoles y los aborígenes. Se perdieron muchas vidas, especialmente de los nativos, los conquistadores. Así como los conquistadores españoles comenzaron a fundar ciudades en el territorio que hoy es Argentina. Se trataba de pequeñas aldeas con calles de tierra y algunas cuantas casas rodeadas por empalizada. Algunas crecieron, pero otras fundaciones fracasaron. Así, con un fracaso, empezó la historia de la ciudad de Buenos Aires. En 1536 llegó una expedición al mando del español Pedro de Mendoza para fundar una ciudad junto al Río de la Plata. Esa ciudad se llamó Nuestra Señora de Santa María de los Buenos Aires. Al cabo de un tiempo, los aborígenes que vivían en la zona, los querandíes, se cansaron de los abusos de los españoles y comenzaron a atacar la ciudad. Los españoles debieron abandonarla. Muchos años después, en 1580, otro español, Juan de Garay, llegó al Río de la Plata y fundó Buenos Aires por segunda vez. Cuando los españoles empiezan a fundar ciudades en el actual territorio argentino y en distintos lugares de América, esto da comienzo a la época colonial. A los reyes de España les resultaba difícil tener el control sobre este territorio. Entonces decidieron crear autoridades e instituciones controladas por los conquistadores. Resolvieron dividir el territorio en dos partes, llamadas virreinatos. El virreinato de Nueva España, con capital en México, y el virreinato del Perú, con capital en Lima, y se llamaban virreinatos porque estaban al mando de virreyes y eran los que representaban al rey de España en América. Ellos no eran las únicas autoridades, existían los cabildos, formados por los vecinos más importantes, por supuesto españoles. Los cabildos se ocupaban de la construcción de caminos, de mantener el orden, de que no faltara agua ni alimentos. Algunas veces el rey mandaba personas a quienes se llamaban visitadores para controlar a los virreyes. La época colonial. La sociedad colonial era una sociedad con muchas desigualdades, en la que cada uno pertenecía a un grupo de acuerdo al color de su piel y su lugar de nacimiento. Los más poderosos de esta sociedad eran los españoles, eran los más ricos y los que podían llegar a los principales cargos políticos. Los hijos de familia española se casaban entre ellos, generalmente en matrimonio, establecido por sus padres, por intereses sociales y económicos. Los criollos eran los hijos de españoles, nacidos en América. Ellos podían estudiar, ejercer distintas profesiones, pero no podían ocupar cargos políticos. Los españoles y criollos eran blancos, pero se fueron mezclando con los indígenas y también con personas negras que eran traídas de África para trabajar como esclavos. Así nacieron hijos de blancos y negros, los mulatos, y de blancos e indígenas, los mestizos. Los negros y los indígenas también se mezclaron y sus hijos eran los zambos. Los mestizos y los mulatos generalmente eran artesanos, vendedores ambulantes o realizaban trabajos domésticos. Con respecto a los aborígenes, había diferentes casos. Muchos de ellos continuaron libres,
pero otros fueron obligados a trabajar. Los españoles, otros grupos se rebelaron y combatieron a los blancos hasta mucho tiempo después del periodo colonial. Algunos quedaron a cargo de sacerdotes que les enseñaban oficios. Los que estaban en peores condiciones eran los negros, traídos de África, porque eran comprados por los blancos. No tenían libertad alguna y los sometían a trabajar muy duro sin pagarles. Fue pasando el tiempo. Con el tiempo algunas cosas fueron cambiando. Por ejemplo, el rey de España dividió el virreinato de Perú para gobernar mejor ese extenso territorio y evitar que otros países lo ocuparan. Así fue como lo que hoy es Argentina pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata, con la capital en la ciudad de Buenos Aires. Además, se autorizó el comercio a través del puerto de Buenos Aires. Esta medida cambió bastante la vida de las personas porque podían comprar y vender productos con más facilidad. La ciudad de Buenos Aires cambió muchísimo y de ser una ciudad pobre, perdida al sur del territorio, pasó a ser una ciudad próspera, con un puerto activo y en la que vivía un virrey. Sobremonte, más tarde le sucedieron otros, como la Liniers Cisnero. Tan importante pasó a ser Buenos Aires que en 1806 y 1807 fue invadida por los ingleses, ya que en Inglaterra ese momento se había producido un cambio económico llamado Revolución Industrial. Como consecuencia de esto, las fábricas hacían más productos y necesitaban venderlos en otros lugares del mundo. Los ingleses querían comerciar con las colonias españolas. Además, sabían que aunque próspera Buenos Aires no tenía un ejército importante para enfrentar su invasión. Ante la invasión de 1806, el virrey Sobremonte huyó a Córdoba, demostrando cobardía y debilidad, pero el pueblo pudo frenar a los invasores defendiéndose con lo que tenían. Los dos intentos de los ingleses en invadir el actual territorio argentino fueron un fracaso. El descontento de los criollos que gradualmente iba creciendo debido a la gran desigualdad social, política y administrativa entre todos, otras la hacía cuestionar el dominio español y buscar alternativas para mejorar la situación. Las invasiones inglesas, la huida del virrey y el haber podido hacer retroceder a los invasores, sumado a la noticia llegada de España, que Napoleón había tomado prisionero al rey de España, español, fue la detonante para que los criollos, junto con otros grupos sociales, tomaran la iniciativa para formar el primer gobierno patrio. 25 de mayo de 1810. La reunión y la joven presencia de la gente en la plaza frente al cabildo dieron sus frutos. Era mucho lo que apoyaban un nuevo gobierno sin virrey y lo manifestaban con cantos y distintivos en la solapa. Con tanta pasión, en el 25 de mayo de 1810 se formó nuestro primer gobierno patrio, por eso esta fecha es tan importante para los argentinos. Este fue el primer paso para que 6 años más tarde se logre la independencia. La primera junta de gobierno quedó formada por la siguiente manera: presidente, Cornelio Saavedra; secretarios, Mariano Moreno y Juan José Paso; vocales, Manuel Alberti, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Juan Larrea, Manuel Belgrano y Domingo Mateus. Cornelio Saavedra era un militar criollo nacido en Hipótesis. Moreno y Paso eran abogados de Buenos Aires. La primera junta, por lo tanto, era un gobierno encabezado por criollos. Este fue un cambio importante en la historia del virreinato, tan importante que se le recuerda como la Revolución de Mayo. ¿Qué sucedió después del 25 de mayo? Fueron muchos años de guerra y organización, así como gobernar. La primera junta de gobierno no llegó a durar un año. Luego le sucedió, en 1811, la Junta Grande, formada por varios integrantes. En 1812, el primer triunvirato, formado por 3 miembros,
en 1813 el segundo triunvirato y desde 1813 hasta el 9 de julio de 1816. El Directorio Supremo, dirigido por una sola persona, si bien se obtuvieron muchos logros, por ejemplo, se fundó el periódico La Gaceta de Buenos Aires, se creó la biblioteca pública, se decretó la obligatoriedad de la vacuna contra la viruela, habilitaron varios puertos, se mejoró la situación social de los aborígenes, se dictó la libertad de vientres, se estableció el escudo nacional, se prohibió la compra y venta de esclavos, se suprimió los títulos de nobleza, se aprobó el himno nacional. Sin embargo, no era fácil construir una nueva nación. Con respecto a la Guerra de la Independencia, si bien la revolución y el nuevo gobierno había triunfado en Buenos Aires, no todas las ciudades del virreinato estaban de acuerdo. Pronto comenzó una guerra contra los que apoyaban la revolución, llamados patriotas, y los que querían seguir dependiendo de España, llamados realistas. Los realistas eran fuertes porque tenían un buen ejército, sobre todo en Lima, y desde allí avanzaban hacia el sur del continente tratando de recuperar el territorio que España había perdido desde 1810. Y durante más de 10 años, los patriotas lucharon en varias regiones, en la actual Bolivia, Paraguay, en lo que hoy es Uruguay, en Salta y en Tucumán. Preparar un ejército capaz de combatir a los españoles no era tarea fácil para los patriotas. Durante la guerra, toda la sociedad se vio perjudicada. Además de la participación activa del pueblo que ayudaban de diferentes formas, los principales líderes del proceso revolucionario fueron Manuel Belgrano, quien lideró campañas en el norte argentino, José de San Martín, militar y estratega que fundó el Ejército de los Andes, condujo la campaña libertadora a Chile y Perú, fue la figura clave en la independencia argentina. Martín de Güemes, militar que defendió junto a los gauchos el norte argentino. Las mujeres también cumplieron roles muy importantes en esta guerra, algunas al frente de batalla como Juana Azurduy, María Remedios del Valle, otras participaron como espías de los españoles, por ejemplo, Macacha Güemes, Mariquita Sánchez de Thompson, otras cosían uniformes, ellas son algunas de muchas más. La gesta del 9 de julio de 1816. El grito de una patria naciente. El 9 de julio de 1816 marcó un antes y un después en la historia de lo que hoy es Argentina. Aquel día, en una casona de San Miguel de Tucumán, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en un acto valiente y decisivo. Declarar la independencia del dominio español y de cualquier otra potencia extranjera. Tras la Revolución de Mayo de 1810, las provincias comenzaron un completo proceso de organización política, pero la libertad no estaba garantizada. El poder español intentaba recuperar sus colonias y el pueblo anhelaba que la emancipación fuera oficial, definitiva y reconocida. En ese contexto se convocó al Congreso de Tucumán. El lugar elegido fue la casa de Francisca Bazán de Laguna, una vivienda sencilla pero cargada de simbolismo. Allí 33 diputados de distintas provincias se sentaron a debatir con pasión y firmeza el futuro de la patria. El 9 de julio, después de intensas discusiones, llegó el momento esperado. Por unanimidad, los congresales firmaron el acta que proclamaba independencia y la patria fue libre.